una cosa muy importante. Las redes neuronales, igual que toda técnica de inteligencia artificial, muchachos, requiere que ustedes, bueno, de Machine Learning, que es lo actual, requiere que ustedes los datos los preprocesen. ¿Por qué? Porque eso no puede hacer, las técnicas no pueden aceptar cualquier tipo de dato. Buenas noches, muchachos. No puede aceptar cualquier tipo de dato, ¿cierto? Ya nos distrajo la clase, no mentiras. Entonces, es importante que los datos, muchachos, estén entre ¿qué? 1 y -1. ¿Por qué? Lo que pasa es que las funciones de activación nos dan ciertos rangos. En este caso estoy hablando de la función ¿qué? Sigmoid. Observemos un poco, muchachos, qué pasa con la función sigmoide, para que entendamos un poco lo que yo estoy hablando. Correcto, sí. Realmente no hay una gran diferenciación entre los valores. Entonces, observen esto. Observen acá. Vamos a ver esta función, ¿vale? Uy, pero esa calidad HD, Carlos. Eso es Full HD. Full HD 100% no fake, ¿es que ustedes dicen? Se mamó, pero con Z. Bien, aquí está. Entonces, muchachos, observen algo. Realmente podemos trabajar entre 2 y -2. ¿Qué pasa si la función tiene una asíntota la función tiene una asíntota hacia el infinito? Realmente sigue así. O sea, tiene una asíntota hacia 0 o hacia 1. Esa es la función de activación sigmoide. La entrada, ¿cierto? Miren los valores. Podría estar entre 2 y -2 más o menos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo coloco una entrada de 7? Una entrada de 7, ¿qué me va a dar? Como salida. Aproximadamente 1. Y una entrada de 6, ¿qué me va a dar? Aproximadamente 1. Entonces, como datos de entrada, ¿yo cómo hago para diferenciar 6 o 7 con esa función de activación? ¿Es posible? Si ambos me están dando 1 o no. Entonces, ¿qué puede decir por acá Kevin? ¿Hay forma de diferenciarlos? O sea, recuerden que los datos que ustedes tienen deben tener algún significado, ¿sí? Para poder clasificar los datos, ¿sí? Recuerden que con las redes neuronales al final nosotros estamos clasificando datos. Vamos a poner una etiqueta de clase, ¿sí? Entonces, muchachos, yo le hago la pregunta a ustedes, es si yo tengo, por ejemplo, mis datos, por ejemplo, de edades, ¿sí? Por ejemplo, unas edades. Entonces yo tengo edades entre 6 y 80 años. ¿Será que ese atributo me va a servir para algo con esta función de activación? ¿Ustedes? Eh, muy buena pregunta, pero hay un problema, la derivación. ¿Qué pasa si no es continuamente derivable? ¿Cierto? La función de sigmoide se prefiere, es por el tema de que es continuamente derivable, ¿cierto? Entonces, a esto vamos a entrar la próxima sesión, es entrar en lleno en esto, qué se hace con los tipos de datos que uno se encuentra. Vamos a ver qué pasa si uno se encuentra con datos, por ejemplo, texto, qué pasa si uno se encuentra con categorías, qué pasa si uno se encuentra con números reales, qué pasa si uno se encuentra con datos muy esparcidos. O sea, hay que aprender a usar, a aprender a procesarlo. Antes de meter a la red neuronal, hasta ahora lo que hemos hecho, muchachos, es métalo a la red neuronal, que eso lo hace, ¿no? Normal, ¿o sí? Eso por ahí lo hace y por ahí sale, ¿sí? Y efectivamente nos han dado buenas precisiones, pero eso es muy engañoso. Ya luego vamos a ver en procesamiento de datos, vamos a utilizar una medida más precisa que se llama matriz de confusión. La matriz de confusión, sí, efectivamente, la matriz de confusión ayuda a identificar realmente la estrategia. Tenemos falsos, verdaderos, positivos. ¿Qué es un verdadero positivo? Un verdadero positivo es este dato es de clase X y efectivamente la red neuronal clasificó este dato como clase X y el dato es de clase X, ¿sí? Luego tenemos los verdaderos negativos. Los verdaderos negativos es, este dato no es de la clase X según la red neuronal y efectivamente no es de la clase X. Ahora, luego tenemos los falsos positivos. La red neuronal dijo que era de clase X, pero realmente no es de clase X. Y tenemos los falsos
negativos, ¿sí? Pero no los falsos positivos que ustedes piensan, ¿sí? O sea, no va a aparecer un número con las vueltas al revés, ¿sí? Ah, sí, Joshua les dio eso. Ah, bueno, está bien, entonces no tengo que echar tanta la vida. Entonces, y los falsos negativos, ¿cierto? Que son básicamente, que no era, la red neuronal dice que no es de clase X, y efectivamente eso es de clase X, ¿sí? Entonces, eso nos va a ayudar, muchachos, a identificar realmente la precisión de una técnica. La precisión es engañosa. Ahora bien, muchachos, ¿qué pasa ahora con la función de activación sigmoide? ¿Hay una diferencia entre 7 y 80? Entonces hay un problema. Ese dato no me va a producir una diferencia representativa. Eso quiere decir de que va a ser muy difícil hacer clasificación con esos datos. Porque para la red neuronal es lo mismo 7 que 80. ¿Sí me siguen allí? Eso produce problemas de clasificación. De hecho, si el atributo no es preprocesado, entonces vamos a tener ese problema. ¿Sí? Todos los datos deben ser preprocesados. Número uno, para que se ajusten a la función de activación. Entonces, en la red neuronal deberían estar ajustados a qué tipo de función de activación. ¿Cuál es la más común? La sigma. Número 2, las clases, que son las salidas, deben estar ajustadas entre 0 y 1. Por ejemplo, si en un dataset le están diciendo que las clases son clasificadas como 1, 2, 3, 4, 5, por ejemplo, ¿creen que una red neuronal me puede soltar uno, por soltar un 5 como salida? ¿Es posible o no es posible? ¿Por qué es posible o no es posible, muchachos? ¿Es posible que una red neuronal con esa función de activación me dé 5 como salida? ¿Por qué no? Solo puede estar entre 0 y 1. La red neuronal está limitada por la función de activación. Pare de contar, ¿sí? Ahora, ¿por qué no se utiliza una función de activación lineal? No se utiliza otro tipo de activación. La regla delta no funciona con funciones que permiten salidas negativas. ¿Por qué el error? Cuando es una diferencia negativa y una diferencia positiva, antes el error aumenta. La regla delta nos puede diverger. Por eso no se permiten entradas negativas. Ahora, corte la función en cero. O sea, eso se llama la función S+, pero eso tiene un problema. ¿Cuál es el problema de coger la línea y partirla en cero? O sea, coger esta función. Ustedes van a decir, ¿cuál es el problema? Yo tengo mi plano aquí y yo tengo mi función de activación acá. Esta es la función lineal y la hago así. Ya no hay problemas con negativos, ¿sí? Pero ¿qué problema tiene eso? La regla delta, ¿qué requiere? La regla del gradiente descendiente. En el gradiente descendiente, ¿qué hacemos? Derivamos ¿qué? El error con respecto al peso. La derivación del error con respecto al peso, ¿qué implica? Sacar la derivada de la función de activación. ¿Qué pasa con la derivada de esa función que tenemos ahí? Eso es totalmente, eso es derivable para todo X. Tiene una discontinuidad en donde. Aquí hay una discontinuidad, ¿sí? Esta función no es derivable en este punto, no es continuamente derivable. Y eso nos trae problemas porque en algunos casos las entradas netas dan efectivamente 0. La derivada se indetermina, ¿sí? Y entonces hay que proceder. Lo que hace el paquete SCALEAN utiliza esta función, pero lo que hace es que SCALEAN tiene estrategias, tiene heurísticas para evitar que la entrada neta sea 0 y la derivada no se indetermina. ¿Qué pasa si la derivada se indetermina? ¿Qué pasa con la regla de actualización, la regla delta? Pues no se puede hacer, o sea, yo no puedo actualizar un peso sumándole una indeterminación, ¿sí? Entonces, ese es uno de los grandes problemas. El paquete SCALEAN que vamos a ver hoy permite actualizar eso. El paquete SCALEAN va a representarle a ustedes un gran descanso. Pero espero, muchachos, que primero entiendan las implementaciones, háganlo ustedes mismos, entiendan cómo funciona el algoritmo. Después de eso pasamos al paquete. Ya ustedes ganaron FAD, así que ya merecen usar librerías, ¿sí? Ya ganaron ese etiquete, sí, sufrieron, ¿verdad?
¿Sí? Ah, pero ¿aprendieron o no? Díganme que sí. ¿Aprendieron con el rejo o no? ¿Sí? Bueno, muchachos, ustedes escucharon por ahí Claro, como... yo creo que siento que se pasó facilito porque iban en la materia con ustedes. Yo nunca lo rapé directamente, yo nunca lo rapé, tengo que la otra. Ok, eso hay que hablarlo en la asamblea, muchachos. Bueno, yo lo suelto a las 4:30, ¿sí? Aunque usted tiene que reunirse conmigo luego. ¿Cómo va a ser? ¿Sí? Entonces, y yo no lo voy a esperar hasta las 6, ¿sí? No, ya le toca con video o algo así. Bien, muchachos, vamos entonces a hablar de eso. Entonces, las estrategias de procesamiento, adelantando lo que viene ahora, la idea es, para las redes, Bump Propagation se recomienda de la siguiente manera: eliminar la media para que los datos no sean estrictamente positivos o negativos, ¿cierto? Recuerden que los datos pueden ser, muchachos, positivos o... Los datos, la salida no, los datos de entrada pueden ser positivos o negativos, ¿cierto? Ahora, se ajusta cada una de esas entradas para que estén entre -1 y 1. ¿Qué se hace? De correlación, se busca asegurar que las covarianzas de las entradas sean similares, para asegurar que los pesos sinápticos se ajusten a la misma velocidad. Pasa de correlación, muchachos, toca usar una transformada de Fourier, eso no lo vamos a hacer. Perdón, toca usar una transformación estadística, no vamos a hacerlo, sencillamente vamos a usar la librería. Yo les explicaré en su momento qué significa. Si hay que ajustar las covarianzas para evitar de que unas neuronas se entrenen más rápidos que otras, ¿sí? Lo que pasa, ustedes acuerdan de la regla delta, ¿no? W tetsu más 1 es igual a ¿qué? WT más el factor de entrenamiento por ¿qué? Por el delta, ¿cierto? Y ese delta depende de la derivada, bla, 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 por la entrada. ¿Estamos ahí? Resulta que, muchachos, por esta entrada, ¿qué pasa si hay entradas que tienen más valor que otras? Hay unas que van a entrenar más rápido, ¿sí me siguen? Entonces va a ser que unos ciertos tipos de clasificación lleguen más rápido que otros, ¿sí me siguen o no? Por ejemplo, si hay un patrón con clase 1 o un patrón con clase 2, hay patrones con clase 1 que se ajustan más rápido que patrones de clase 2, eso produce un desajuste en el entrenamiento. Porque a la larga, usted entrena primero se llega a un resultado, pero ¿qué pasa? Al entrenar al otro, usted se daña, ¿sí? La idea es que lleguen de la misma. Eso es una transformación estadística. Yo la explicaré en su respectivo momento, ¿sí? Eso tiene un integral. Luego la trabajaremos, ¿listo? Bien, y la ecualización que habla de que las entradas son escaladas entre 1 y -1, ¿listo? Esto se lo explicaré en su momento, pero para eso usamos sencillamente un comando, no vamos a poner a implementar eso, ¿listo? Porque tocaría volvernos a métodos numéricos y yo sé que es una experiencia grata para muchos, ¿sí? Bien, observen acá, observen este gráfico. Miren los datos. Estos datos tienen un problema. Son estrictamente positivos, ¿sí? Son estrictamente positivos. ¿Qué pasa con la función de activación? Si son estrictamente positivos. Pues muchachos, de la función de activación no estamos aprovechando este sector de acá. ¿Sí me siguen? ¿O no me siguen? Digan algo. ¿O no, muchachos? O sea, no estamos aprovechando este sector de acá. ¿Sí me siguen? O sea, no tendríamos valores de salida menores que 0.5. O sea, estaríamos metidos aquí. ¿Sí me siguen? Entonces desaprovechamos ese rango que nos ofrece la función de activación. ¿Estamos ahí? Por eso es necesario eliminar la media para bajar los datos, ¿sí? Para bajar los datos. Con eso ganamos, muchachos, que podemos tener salidas aquí o salidas por acá. ¿Estamos de acuerdo? Podemos estar en más área, podemos cubrir más, o sea, podemos aprovechar más el rango que nos ofrece la función de activación. ¿Por qué pasa si las salidas son estrictamente, si las entradas son estrictamente negativas? Va a pasar de que vamos a tener solo valores entre 0 y 0,5 como salida de la función de activación, y en otro caso vamos a tener valores entre 0,5 y 1. Entonces por eso toca hacer la transformación de los datos, ¿sí? Entonces eliminamos las medias, ¿cierto? Luego, ¿qué hacemos? La famosa decorrelación, muchachos, es para eliminar las covarianzas, o sea, para que las covarianzas sean similares, y luego entre -1 y, o sea, esto queda, ¿sí ven que esto queda en un rango?
¿Sí lo ven? Realmente nosotros trabajamos entre -1 y 1. ¿Sí lo ven? Esta es una estrategia estadística que en su momento les explicaré. ¿Listo? Pero por ahora, tómenla chévere. ¿Sí? ¿Estamos ahí, muchachos? Esta es la estrategia que se recomienda para backpropagation. ¿Sí? Realmente en el libro le dedican le dedican medio capítulo al tema de la recorrelación. ¿Sí? Entonces para eso necesito media clase aproximadamente. Entonces, muchachos, ¿es claro lo que hacen con los datos en el caso de backpropagation? Entonces, como la función de activación, primer problema, la función de activación es sigmoide. Ello implica que las entradas, entonces, ¿qué pasa con las entradas, con la función de activación sigmoide? Uno busca que estén bueno, puede ser entre 2 y -2, depende del libro que usted lea. Hay unos que -3, hasta una con fórmula pi, pero la que yo sigo es -1 y 1. Eso da igual, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Con eso podemos observar mayores cambios, ¿sí? Porque ¿qué pasa si tenemos valores muy negativos o muy positivos? Pues nos va a dar 0 o nos va a dar 1. Pero si usted cambia un valor cercano, le va a dar lo mismo. ¿Sí? ¿Me siguen allí? ¿O no me siguen allí? Muchachos. Muchachones. Usted dice que sí. Bueno, con ese sí me basta. ¿Sí? Ay, muchachos, digan algo. ¿Sí? Que no sea algo, obviamente. ¿Sí? ¿Listo? Pero sí es claro lo que tratan de hacer aquí. O sea, lo que pasa es que los datos tienen que estar dentro de la función de activación. Eso es uno de los grandes problemas de redes neuronales, y si puedan hacer algún trabajo con esto, los datos hay que procesarlos primero, ¿sí? Para que estén dentro del rango de la función. ¿Sí? Seguimos por acá. Les voy a mostrar una pequeña implementación de cómo hice esto, ¿sí? Les voy a mostrar ya 2 implementaciones al respecto, ¿sí? Entonces, muchachones, yo hice una muy sencilla, sin complicarme la vida. ¿Ven aquí el código deseado? ¿Ve el código? Es que código deseado. No, ustedes lo único que... Yo no sé ustedes qué quieren, ¿sí? A veces pienso que solo graduarse. Vamos a ver. Entonces, no, mentira, no dije nada. Entonces, aquí está. Este es con el dataset. Miren lo que yo he hecho. Yo he hecho una pequeña normalización, ¿cierto? Observemos este dataset. Este es un dataset que conseguí en esta página. Es de un curso del MIT. De hecho, es del curso de redes neuronales de MIT este dataset. Lo invito a que lo vean, ¿cierto? Es mucho más completo en el tema de demostraciones matemáticas que el mío. Pero vamos a este de acá. Yo voy con la data. Entonces, observen este dataset. Entonces, ¿qué características tienen este dataset, muchachos? ¿Qué observan ahí? Un 30, un 64, ¿cierto? ¿Sí lo ven? Las salidas son 0 o 1. Entonces vamos a ver qué significa. El primero, la edad del paciente, ¿en qué? Cuando lo operaron. El año de la operación, que básicamente es desde 1900 en adelante. O sea que si lo operaron en el 2005 serían 105, por ejemplo. Luego, número D, bueno, nodos, esto ya depende de la enfermedad. Estos son nodos de la enfermedad, de nodos positivos. Eso debe ser como cáncer o algo así. Y luego, estatus del paciente. Si es 0, ¿qué pasa? Sobrevivió 5 años o más. Y el paciente murió dentro de los 5 años, ¿cierto? ¿Estamos ahí? Resulta, muchachos, que si yo meto por ejemplo, este 30, este 64, ¿hay una diferencia entre 64 y 62 en la función sigmoide? Observemos, ¿cierto? ¿Ustedes qué me dicen? Miren acá, vamos acá, muchachos. Entonces, observen, vamos a ver, sigmoide online, todo es online. De hecho, ustedes pueden encontrar curso de redes neuronales online y ya está hecho. Entonces, aquí está la calculadora. Es una calculadora online. Muchachos, increíble que para cargar una página esto demore tanto. Muchachos, ¿qué creen que les voy a decir? Empieza por Q. Quéjense, ¿sí?
Quéjate. ¿Pero si se han enviado alguna vez una queja? ¿Y que la...? ¿Sí? Ah, sí, claro. No, yo la verdad es porque mi personalidad es ser más quejoso, o sea, eso yo lo admito. 8 megas, pero yo no tengo esas 8 megas y estoy por recableado. Muchachos, ay, caracho. ¿Qué cuentan mientras? ¿Qué cuentan? ¿Están a la expectativa? Muchachos, ¿están a la expectativa? No, muchachos, si ustedes, ahora, si dicen a partir del lunes, GG. ¿Sí? Bien, muchachos, ahora sí. Miren acá. Esta es la función de activación sigmoide, ¿cierto? Esto sería, pongamos aquí 1. Entonces vamos a dibujarla. Ahora sí. Esta es la que tenemos, la que está en punto 5. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, muchachos, miren acá, por ejemplo, en 1. Da exactamente punto 73. Vamos a calcular en 60. Miren lo que da. En 60 da 1. ¿Sí lo ven? Con 22 dígitos de precisión. Voy a poner 50 dígitos. Voy a ver qué da con 50 dígitos. Miren lo que da con 50 dígitos. Estamos con 60. Ahora probemos con 68 años. Miren acá cuánto da. ¿Ven este numerote, no? ¿Lo ven? Luego acá. Miren acá. ¿Qué diferencia hay? Eso es lo que les estaba alegando toda la clase. ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿O no, muchachos? Digan algo. Exactamente. O sea, no hay nada. Entonces, por eso es necesario trabajar esos datos. ¿Sí? Porque si la persona tuya se fue operar en el 60 o fue operar en el 62, pues es necesario hacer esos datos. Vamos a ver que en procesamiento de datos que la mejor estrategia es la categorización, es decir, ponerlo por rangos. ¿Sí? O sea, que realmente cuando los datos se pueden categorizar es, por ejemplo, el rango de edades. Hay una diferencia en que una persona tenga 8 o 9 años, pero sí hay una diferencia en que tenga 8 o 16. Cierto. Entonces, ¿qué es categorizar? Básicamente decimos que categoría 1 de 0 a 10, categoría 2 de 10 a 20. Es agrupar. Realmente la mejor estrategia se llama categorización, sin embargo, pues no hemos entrado en eso. Pero es muy importante el tema de procesamiento de datos. ¿Sí? Entonces, muchachos, ¿qué hice yo acá? Yo hice algo muy sencillo. ¿Sí? Ya por fin voy a entrar a la librería esa. ¿Sí? Entonces, ¿qué hice yo? Yo no me estresé, yo cargué el dataset. Ay, miren, NumPy permite cargarlo y directamente queda como un array. ¿Es tan bello eso? ¿Sí? ¿Sí? No tengo que hacer nada más. ¿Sí? Ahora, pues si a usted no le gusta esto, pues descárguelo manualmente. ¿Sí? Usted verá qué hace. Recuerda, ¿cómo se carga un archivo en otro lenguaje? Tiene que cargarlo en el buffer, luego en el buffer empezar a recorrerlo. A mí nunca me gustó cargar archivos en Java, de hecho. Yo siempre preferí cargarlo en C++, me parece más sencillo. Ustedes alguna vez cargaron archivos en Java, ¿no? Que eso recorra, o sea, si yo hubiera enseñado programación interactiva, aparte hubiera sido mamona para mí. Luego, muchachos, recorran ese buffer. Ahora ese buffer tiene un nestline. No, tiene un nest token. No. Gracias. Bien, muchachos, ¿yo qué hice? Para todos los datos, menos la salida. Recuerden que la salida es cosa distinta. ¿Yo qué hice? Le saqué la media, ¿cierto? Y lo dividí. Muchachos, primero le resté la media. ¿Qué hago con restarle la media? O los puedo subir. En ese caso los bajo. ¿Sí lo ven? Cuando yo saco la media, ¿qué hago? Los bajo. Esa de correlación no la hice. Yo sencillamente luego pasé ¿a qué? A dividirlo sobre el máximo. Cuando lo divido sobre el máximo, ¿qué pasa? Es que puede dar máximo positivo, máximo negativo. ¿Qué pasa ahí? Pues sencillamente los datos quedan entre -1 y 1 y ya. ¿Listo? Entonces observen, muchachos,
Vamos primero a imprimir esos datos. Print datos, ¿cierto? Vale, exit acá. ¿Listo? Eso lo veo yo de Python. ¿Sí me siguen, muchachones? Ahí sencillamente, ¿ahí qué hice sencillamente? ¿Qué hice ahí? Cargué los datos. No, solo líneas. ¿Qué hice ahí? Los cargué y ya. Que miren ahí qué pasó. Sencillamente los he cargado. ¿Sí o no? ¿Hice algo más raro? ¿No? Sebastián está como serio. ¿Hice algo raro ahí? Ah, bueno. Ahora, cuando los normalizo, ¿cierto? Cuando hago el otro proceso, miren lo que pasa, ¿cierto? Print datos, vale, exit. Miren lo que pasó. ¿Qué cuentan mientras? Todos, es que ese es de asamblea. Listo, seguimos acá. Seguimos acá. Ahora sí, ¿qué pasó ahora con los datos? Quedaron entre 1 y -1. Pero para las edades no es la mejor estrategia. Pero pues eso está para ilustrar. Si las edades realmente, yo les voy a mostrar cómo se maneja, ¿sí? O las categorías. Pero por ahora, hagámoslo así. ¿Listo? Pero solo para ingresarlo a la red neuronal. Entonces, estos son datos, muchachos, que ya sí tienen diferencia dentro de la función sigmoide. ¿Sí me siguen allí? ¿O no me siguen? ¿Listo? Obviamente yo no toco a quién no toco. A la salida. Obviamente ahora si la salida aparece 0, 1 o 2, ya toca meterle la mano. ¿Sí? Eso los explicaré en procesamiento de datos. Si la salida ya no es una sola categoría, o sea, aquí solamente hay una respuesta. Si es 0, el paciente sobrevivió. Y si es 1, se murió. ¿Cierto? Pues sí, pues, ¿qué más podemos? Pues el dataset. ¿Sí? Pues murió, sobrevivió, bueno. Entonces, de hecho hay unos datasets bonitos que vamos a aprender a usar y cargar unos dataframes con pandas. Eso lo vamos, muchachos, espero que esto es como un pastel con una cereza bonito. Nada más que no se lo puedo mostrar bien, ¿sí? Estamos en el inicio, por ahora estamos haciendo la cubierta del pastel, ¿cierto? Ya vamos a echarle la crema glaseada y vamos a ponerle con un toquecito con una fresita, ¿sí? Eso es lo que estamos tratando de armar con este curso. Bueno, ahora comparo, de pronto le sale eso un pan quemado ahí. No mentiras. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? ¿No? Bueno. Entonces, ¿estamos de acuerdo con lo que pasó aquí con los datos? ¿Qué hice? Le eliminé la media para que quedaran positivos y negativos. Y luego los normalicé, ¿para qué? Para que quedara entre -1 y 1. Obviamente falta la de correlación para eliminar las covarianzas, ¿sí? Pero eso es un método que no pretendo implementar aquí, ¿sí? Vamos a usar la librería y se acabó. ¿Listo? ¿Estamos ahí? ¿Preguntas? Entonces, vamos a correrlo, ¿cierto? Entonces, pues yo he puesto como factor de entrenamiento. ¿Qué tal el factor de entrenamiento? Uy, no está muy bajo. Error permitido 10, número máximo de iteraciones. Voy a ponerle 1000. Bueno, vamos a ejecutar eso. Ya saben pues que lo otro del backpropagation es lo normalito, ¿no? ¿Qué cuentan mientras, muchachos? ¿Qué por allá que me cuentan? Edwin, por ejemplo, ¿qué cuenta? Nada. Falta una hora y faltan 2 horas. 60, pueden colocar un cronómetro, 60 segundos. De hecho, yo hacía así en cierta clase que no me gustaba. Yo colocaba, hay una página especializada en cronómetros. ¿Sí? Pues yo hice mi mejor esfuerzo, espero el curso les haya gustado. Pues si alguien pregúntame el viernes si puedo dar la clase de métodos o no la pude dar. Yo no creo que la pueda dar, pero pues. Yo estaba dando pues una prima que estudia en la de Antioquia y que allá ya muchas de las facultades pararon. Y las magistrales también. La nacional también va para eso. Ajá. Entonces, muchachos, observen. Ahora, esta oscilación que ustedes ven, bueno, realmente en pocas iteraciones bajó.
No, sí, es que ya hay muchas universidades. ¿Y ustedes vieron que sacaron un artículo donde varios profesores van a entrar en huelga de hambre? Yo no podría, pero mi admiración. No, yo no puedo, por algo estoy gordo. Yo no puedo. Muchachos, para mí uno de los placeres de la vida es la buena comida. Hay una panadería allá arriba que, uff. Hay una bien arriba. Caminando la Paso Ancho. Uff. Es como una italiana. Cuando empieza la Paso Ancho. Muchachos, si ustedes le deben algo a algún compañero o si pretenden conquistar a alguien, llévenlo ahí. Uf. Muchachos, usted invita a alguien ahí, yo creo que esa persona se la gana toda, es muy delicioso, ¿sí? Yo soy amante de las panaderías y de la buena comida, ¿sí? Bueno, muchachos, entonces, esa oscilación que vimos ahí, bueno, se debe pues que falta procesar mejor los datos y que realmente la red neuronal que propuse es muy pequeña para eso. Pero algo que quiero que vean es pues que, muchachos, pues funciona, ¿listo? Pues que no voy a mostrar nada más, ¿sí? Realmente esto en su momento lo vamos a tocar mejor, ¿sí? Entonces, muchachos, la red neuronal que yo propuse, ¿de qué tamaño es? Vamos a ver si ustedes lo ven. La red neuronal que yo propuse, ¿de qué tamaño es? ¿Qué tamaño es, muchachos? ¿Ustedes me pueden decir? ¿Qué tamaño es? Sí, ¿de qué tamaño es la red neuronal? 4 en la capa oculta y una de salida. Son 4 neuronas en la capa oculta, realmente son muy poquitos. Realmente podemos ver mejores resultados si aumentáramos el número de neuronas, ¿sí? Entonces, ¿por qué, muchachos? Y pues las entradas son estas. Miren que los resultados mejoran si, por ejemplo, yo colocara 20 es demasiado, demora aquí toda la vida. 15 neuronas, ¿sí? Aquí hay que cambiar el 15 neuronas. Entonces, observen acá, muchachos. Espero que alcance, no estoy seguro, ¿sí? ¿Qué cuentan mientras? Pongan charla, muchachos. Sí, esa es una de las grandes cosas que deben ustedes debatir. Digamos que desde mi punto de vista, yo viví el 2011 y ya estoy envenenado con eso. Pero he evitado. Sí, no, porque realmente en ese paro pasó lo peor posible, era quedar como estábamos. O sea, no hubo ningún cambio. O sea, se proponía que había un cambio en unos artículos de la ley del 92, la de la financiación, para que ya no fuera por el IPC, sino por la inflación, pues tiene más sentido. El IPC es el índice de precios al consumidor, ¿sí? La inflación suele ser más alta que eso. La inflación es la pérdida monetaria que usted tiene año tras año, ¿sí? Aunque bueno, hay una vaina que es la inflación real y otra los datos que saca el DANA, pero sí, se hablaba de modificar eso en ese tiempo, pero realmente todo se levantó muy rápido. Y solo lo único que se llegó a acuerdo fue que el gobierno retiró el proyecto, pero quedamos con el problema. Y ahorita el problema se ha ido estructurando. Ahora la vaina es que en tema de medidas de No, eso ya toca revisarlo. Ya toca revisarlo. Ese problema son la categorización de los datos de las edades. Ese es el problema. O sea, como no los categoricé, no tampoco tengo buenos resultados. ¿Sí ven allí lo que pasó? O sea, realmente las redes neuronales son mucho de ajuste de datos y ajuste de la arquitectura. Puede ser que falte una segunda capa oculta, pero eso lo vamos a manejar con calma. Bien, muchachos, ¿tienen preguntas aquí? Antes de terminar. Bueno, voy a decirles una cosa